conectándonos. Pues buenas tardes, amados hermanos, tengan todos ustedes. Estamos aquí, mi nombre es Mari Carmen García, soy líder de MC Shalom, Oaxaca, y estamos aquí transmitiendo desde Tlalistacte Cabrera. Y el día de hoy no sé por qué estaba compartiendo el inicio de nuestra enseñanza. Tuvimos un tiempo de adoración muy hermoso y ahora vamos a iniciar el tiempo de enseñanza. Nuestra enseñanza del día de hoy se llama La verdadera libertad. Y bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio a este tiempo. Bendito Padre Celestial, venimos este Shabbat con gran gozo delante de ti, sabiendo que tú eres el que has apartado este tiempo como una cita divina, como una cita con tu esposa. Es un tiempo para dedicarte a ti, un tiempo para estudiar de tu bendita Torah, y sabemos que tú nos vas a dar un tiempo de, más bien una revelación de esta palabra. Te rogamos que seas tú manifestándote a través de esta enseñanza, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra que no debamos de guardar en nuestros corazones. Si hay algo que esté errado en esta enseñanza, Padre, toma tú el control de esta situación y te rogamos que todo aquello que tú quieres que guardemos en nuestra nefesh, en nuestra memoria, esa quede ahí arraigada. Que este sea un tiempo delicioso de amores contigo, para conocerte más, para acercarnos más a ti y sobre todo para ser libres de todo aquello que nos esclaviza, que aún estamos atados a algo. Padre, que esta sea la oportunidad para entregarte esas ataduras, para que seas tú el que venga y rompa todo eso que aún nos esclaviza. Gracias, amado Rey. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, estaremos estudiando esta palabra y glorificándote. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a... El día de hoy no tengo presentación, pero voy a necesitar de un lector. No sé si alguien quiera ayudarme para leer algunos versículos, no van a ser muchos. Yo, amada. Baruch Hashem. Muy bien, entonces, Rosalino, prepárate para ser nuestro maestro de ceremonias casi casi. Vamos a ir con nuestra parasha. Vamos al libro de Shemot. En hebreo es Shemot, en español lo conocemos con el nombre de Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 14, versículos del 8 al 17, por favor. Sí, gracias. Y endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón.
su gente a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían detrás ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moché: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, amén. Hasta el 17, amado. Faltarían 3. Entonces Yahvé dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a mis hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Amén, amén. Amén, ahora sí, amén, amén. Gracias, amado Rosalino. Fíjense que esta parashá, como yo les decía anoche, yo la llamo la parashá de la libertad. Y, y los versículos que acabamos de leer, pues nos dan muestra de ello, ¿no? Eh, es el momento en que el pueblo de Israel empieza a atravesar hacia su libertad por en medio del mar. Ahí va el pueblo. Y anoche también hablábamos de que nosotros viviremos un segundo éxodo, pero hablar del segundo éxodo, amados hermanos, pues es hablar en futuro. La parasha es el pasado y hablar del segundo éxodo sería el futuro. Pero mientras esto ocurre, el Eterno hoy quiere hablarnos en el presente, que nos preparemos para la verdadera libertad que podemos tener hoy, porque realmente el pasado ya no existe, amados, ni el futuro tampoco existe, no ha llegado. Lo único que tenemos muy cierto es el día de hoy, pero Elohim quiere que nosotros vivamos esa libertad, la verdadera libertad, como le puse a esta enseñanza, la podemos vivir desde el día de hoy. No tenemos que estar añorando, anhelando, esperando el regreso de nuestro Mashiach para vivir esta libertad. No estoy diciendo que no anhelemos el regreso de Yeshua, sino que el día de hoy caminemos para obtener la verdadera libertad. Y entonces tal vez podrían ustedes preguntarse, ¿cómo, Mari Carmen? Pues es que no estamos viviendo la libertad, no somos libres. Bueno, esto lo vamos a ir averiguando a través de este estudio. Fíjense, amados hermanos, que hay dos tipos de libertad, una que es falsa y otra que es verdadera. La falsa libertad no es estar presos en la cárcel, sino estar cautivos en el corazón y en nuestros pensamientos. Todos nosotros estamos atados, aferrados y somos esclavos. Fíjense bien en lo que digo, todos estamos atados, aferrados y somos esclavos de lo que pensamos y creemos. Antes de caer preso en una cárcel, a cualquier persona, eh, esa persona ya está presa en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que
uno piensa y cree, se transforma en nuestra cárcel. Si nosotros creemos una mentira, entonces somos esclavos de esa mentira. Si creemos en una verdad, entonces somos esclavos de esa verdad. Esto nos lleva, amados hermanos, es que es muy fuerte, porque nosotros quisiéramos pensar que somos libres, que en algún momento somos libres como un águila que vuela para cualquier lado. Pero la realidad de nuestra vida como seres humanos no es esa. O somos presa del pecado o somos presa de nuestro Adón. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, son ataduras diferentes. Entonces, volviendo eh, a lo que les decía, hay cierta esclavitud que es buena. Yeshua la llama la verdadera libertad. Fíjense, amados, qué tremenda esta frase. Creer una mentira es quedar preso en el error, pero quedar ligado a la verdad es la verdadera libertad. Pero por supuesto tengo que conocer la verdad para ser libre. Y antes de continuar con esto, yo quisiera preguntarles, quisiera que definiéramos primeramente qué es la esclavitud. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo definirían la esclavitud? Yo creo que es estar bajo la servidumbre de alguien. Que no podemos tomar nuestras propias decisiones, sino que tenemos que seguir las indicaciones de otro. Así es. ¿Alguien más tiene una definición de lo que es la esclavitud? ¿Nadie? Bueno, fíjense, yo me fui primero no a la definición de Internet, a mí me gusta mucho irme a la Real Academia de la Lengua Española. Y esta define la esclavitud primero como estado de esclavo. Siempre, desde que era niña que iba al diccionario, así ese tipo de respuestas me causaban conflicto. Pero también sigue diciendo, situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o alguno de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a la condición de objeto. Una definición muy fuerte, amados, que es eso, los esclavos no son vistos como seres humanos. Otra definición dice, sistema social y económico fundado en la esclavitud como elemento de producción. Eso nos suena como familiar el día de hoy, ¿verdad? Otra definición dice, tratamiento y consideración del trabajador como si fuera un esclavo. También ese nos suena similar, eh, de, de 8 horas a 14 horas de trabajo o más. Pero la definición que me llamó mucho la atención y la dejé para el final, aunque era creo que la segunda o la tercera, es esta. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Se las voy a repetir otra vez. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Ay, qué tremenda está esta definición, ¿verdad? Aquí nos está diciendo muy claramente que también podemos ser esclavos espiritualmente, amados. Y además, de esta forma podemos comprender que los caminos y los pensamientos del hombre son esclavitud.
El hombre, amados hermanos, se extravió y perdió el conocimiento de la verdad desde el jardín del Edén. Ahí el hombre perdió la habilidad de recibir la verdad de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando decidió comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue como si él dijera, yo creo en mi verdad, no en la verdad de Elohim, ya que la serpiente le dijo, serán como dioses. Y eso fue lo que codició Eva en realidad. Quiso tener la verdad, pero quiso tener su verdad, no la verdad de Elohim, porque ellos vivían en la verdad de Elohim. Entonces, ¿pero qué creen? Que fuera de Elohim no hay verdad, amados hermanos. Dios es el autor de la verdad. Por lo tanto, quien quiera conocer la verdad, tiene que conocer a Dios y conocer su palabra. Y fuera de la palabra estoy hablando completita, de Génesis, Apocalipsis, de Bereshit a Gilgalut, allí es donde está la verdad. Fíjense que Yeshua, y este versículo lo voy a comentar varias veces, y vamos a ir viendo el contexto de este versículo, que Yeshua dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, amados, quien pretenda ser un creyente en Yeshua, en Jesús, como le quieran llamar, tiene que asegurarse que persevera en la verdad, la confiesa y la cree. Porque si Yeshua nos está diciendo que Él es la verdad, tenemos que confesar y creer que Él es la verdad. Necesitamos conocer la verdad, pues el mundo está lleno, bueno, y ahora más que nunca, de engaños y de mentiras. No, el mundo nos ofrece cosas para satisfacer nuestro ego, para satisfacer nuestros deseos, para sentirnos realizados. El mundo está tratando de vendernos toda clase de ideas, de conceptos, de teorías, pero lo que el mundo necesita, amados hermanos, es la verdad de Elohim. Yeshua dijo también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para ser libres, amados hermanos, necesitamos conocer lo que nos puede volver esclavos para no caer en la esclavitud, ya sea la esclavitud del mundo, del sistema o del adversario, que para cuentas es lo mismo. Resumidas cuentas es lo mismo. Primeramente que nada, yo quisiera que conociéramos los diferentes tipos de ataduras. Esas ataduras eh, las podemos imaginar como pedacitos de listón hermosos que nos atraen, pero que finalmente, ¿qué van a hacer? Nos van a atar, porque como su nombre lo dice, nos van a atar a algo que no es la verdad, por muy hermosa que parezca. Fíjense, yo creo que todos conocemos a esas personas que dicen con mucho orgullo y seguridad, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Normalmente son personas que no quieren estar sujetas a nada y se creen que son libres, pero ya cayeron en el primer error. Todos, amados hermanos, necesitamos ser enseñados. Si no, si no hacemos esto, eh, entonces vamos a permitir ser esclavos de la mentira. Por eso yo siempre les digo a las personas, eh, normalmente aquí en Raíces Hebreas se da mucho el de que es que Yeshua es mi maestro, Yeshua es mi Roe y yo lo sigo a él.
Sí, por supuesto, no, no lo estoy negando. Pero si no tenemos el apoyo de una guía, podemos caer en la mentira, porque podemos creer, nuestra soberbia nos puede llevar a equivocarnos. ¿Y quién nos va a decir que estamos caminando en un sentido erróneo? Y no estoy haciendo de menos este, el, al Rúa, pero necesitamos tener la humildad de acercarnos al Padre. Y también para eso nos puso a nuestros guías, a nuestros pastores. Dice la palabra que en la multitud de sabios o de consejeros está la sabiduría. Bueno, entonces hay personas que también han sido, otras clases de ataduras son que personas que han sido engañados por falsas propuestas de seguridad y por falsas propuestas de placer, como por ejemplo la falsa libertad del alcohol. Aquellos que van a una fiesta y se toman una, dos, tres copas y ya se sienten libres para acercarse, para bailar, para bromear, para muchas cosas, para relacionarse con otros. Entonces eso es una atadura que parece, en su momento parece buena, pero no lo es. Fíjense cuántas personas por causa de la angustia de su corazón y de no saber cómo resolver los problemas, han decidido volverse al alcohol o a las drogas y esto les ha dado un sentido de libertad. Pero conforme va pasando el tiempo, el alcohol los va haciendo prisioneros porque requieren ya no de una, de dos, de tres copas de vez en cuando, sino ya va siendo más constante y más cantidad de alcohol el que se requiere. Y no se diga de las drogas. Y luego, pues entonces los va aprisionando y en vez de resolver sus problemas, les va causando mayores problemas, va perdiendo sus trabajos, van perdiendo sus familias y se van quedando en soledad. Y pues como estas existen otras ataduras, amados hermanos. La verdad es que una de las ataduras actuales sería las redes sociales. A mí no me gusta el Facebook. Miren, amados hermanos, yo cuando entro al Facebook, el otro día precisamente platicaba con mi mamá Edith y decía, es que como que provoca mucho la envidia. Las redes sociales provocan envidia. Y, pero además de eso, uno dice, bueno, voy a ver rápido, rápido, y ese rápido es poner un like, contestarle a alguien, compartir algo, subir algo, y ya se fueron 20 minutos, 40, una hora y media en un ratito. Otra atadura serían las series de Netflix, que luego ahí vi un capítulo y luego veo otro. No, no, me sigo con el tercero y ya. Y ya nos dieron las 3 de la madrugada. Es un ejemplo de la cantidad de N ataduras que existen, amados hermanos. Me llevaría horas de escribir cada una de ellas, pero es como para que nos demos cuenta de las ataduras al que el mundo nos lleva. Eh, un día me acuerdo que pues, precisamente con mi amada Patti Vázquez comentábamos de que eh, yo no sabía esa moda de que, no, que hoy es el día de regalar una flor amarilla. Y entonces todo el mundo ahí anda con sus flores amarillas. Todas esas son ataduras, ¿no? Entonces sería bueno que hiciéramos un análisis de cómo está nuestra vida. ¿Qué ataduras tengo el día de hoy? Les decía hace rato que Yeshua nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios nos quiere hoy liberar
de la esclavitud de nuestros pensamientos, amados, porque también nuestros pensamientos forman parte de las ataduras. A pesar de que estemos en Torah, a veces llegamos a ser esclavos, no de la verdad, sino de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos e inclusive de nuestras emociones. No llegamos a responder a la palabra de Dios, sino reaccionamos, eh, actuamos de acuerdo a cómo sentimos la emoción. Eh, yo no sé, pero a veces, mm, inclusive, tal vez no se da tanto en Torah, pero en el sistema religioso hay hermanos que ya no pueden continuar con su matrimonio y piensan que la única solución es el divorcio. Sí se da, sí se da en Torah. Y, y su verdad es que ellos creen, o sea, creen que su verdad es lo que ellos sienten y se han quedado presas de esa verdad, ¿no? Amado hermano, amada hermana, no te aferres a lo que piensas. Aférrate a la palabra de Elohim. Él te hará libre si crees en su palabra. Por eso es importante leer la palabra. Vamos a hablar un poquito más al rato de esto. Y bueno, aquí les quiero decir que es necesario librarnos de de nuestros pensamientos para saber qué es lo que Dios piensa. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para conocer a Yeshua. Si lo seguimos a Él, vamos a estar seguros que estaremos siguiendo la verdad. Él nos dirá qué es lo que debemos odiar, perdón, qué es lo que no debemos odiar. Qué tremendo error. ¿Qué es lo que no debemos odiar, sino qué es lo que debemos amar? Eh, Rav Shaul, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos especifica algunos pecados más relevantes de los hijos de Israel para que nos sirvan de aviso. Vamos, aquí le voy a pedir a mi amado Rosalino que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos. Vamos a ir desde el 1 hasta el 9, pero ahorita me vas a leer de corridito nada más los primeros 5, por favor. Del 1 al 5. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Ahí vamos todos a nuestra Biblia. Muy bien. Corintios 10, ¿verdad? Sí, Primera de Corintios 1, 10. Perdón. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 5. Está bien. Me equivoco también. 10 del 1 al 6. Al 5. Al 5. Muy bien. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Perdón, amado. ¿Estás leyendo Primera de Corintios 10? No. Primera. Segunda. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí, ahora sí. Baruch Hashem. 10, 1 al... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo que quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como Hasta ahí, ellos hermano. codiciaron. Amén. Amén. Ok, entonces, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué dice Pablo que Elohim no se agradó con la mayoría de nuestros hermanos israelitas? ¿Alguien me puede decir? Bueno, yo pienso que, de acuerdo a lo que leemos en las parashot, pues siempre estaban quejándose, inconformes, siempre buscaban ahora sí que el prietito en el arroz. Negrito en el arroz. Así es, esa es una parte. Alicia abrió su micrófono, iba a comentar algo, Por las Alicia. cosas que practicaban, ¿sí? Por, por la idolatría, por la hechicería, o sea, por la fornicación, el adulterio, por todas las cosas que ellos practicaban, o que uno practicaba. Pues venimos de ahí, restaurados, ¿no? Amén. Gracias, amada Patti. Alicia, Pues mi comentario era el mismo, que siempre se andaban quejando y a pesar de que veían las maravillas que Dios hacía con ellos, ¿no? Porque siempre se manifestaba poderosamente, les mandó alimento, maná, donde no había agua, les dio agua de la roca. O sea, ellos vieron todas las maravillas y aún así dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron el mismo alimento espiritual, bebieron de la misma agua de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, pero era muy rebeldes, ¿no? Éramos en ese tiempo, nosotros estamos en esa etapa de rebeldía también, por eso es que la palabra nos exhorta también a nosotros en este tiempo. así es. Qué hermoso. La palabra nos exhorta en este tiempo. Sí, de hecho, la respuesta es que todos dieron una buena respuesta, no digo que no, nada más así como complementarla, es que se dejaron influir por la esclavitud. ¿Por qué? Porque tardaron 40 años en soltar esa mentalidad de ser esclavos. Y de hecho, o sea, todos los que salieron de Egipto, pues no pudieron entrar, excepto Josué y Caleb, no pudieron entrar a la tierra prometida. Todos quedaron ahí en el desierto. Ahorita que leía a mi amado Rosalino al principio, los primeros versículos de esta parashá, cuando le preguntan que no hay suficientes sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, pues fue una declaración muy cierta. Todos murieron en el desierto. Claro, esa no era la voluntad del Eterno. Pero entonces, ellos se dejaron influenciar por la esclavitud, decía mi amada Patti, eh, por la idolatría, pero le voy a pedir a Rosalino si nos puede, antes de ese de la idolatría, nos puede leer el versículo 6. Ahí mismo, en 1 Corintios 10, el versículo 6. Tienes el micrófono cerrado, ¿no? Sí, amada. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Así es. Entonces, ¿qué dice? Codiciaron cosas malas. Aquí ellos estaban en su carnalidad. Por ejemplo, el Eterno los mandó a huir de los deseos desordenados que ellos tenían deseos hacia cosas carnales. Y si observaron, ayer me llamó la atención
una pregunta que se hizo con nuestros hermanos de Oceana, de que era, que si era el maná era una prueba. Déjeme ver si lo encuentro. Ahí estoy en Corintios. Déjenme irme a la parasha. Cuando les da el maná, les dice que los va a probar. A ver si me ayudan con ese versículo. Y acá. Dice en el ¿qué es? Shemot 16:4. Yahvé dijo a Moshe: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, aquí el Eterno iba a probar la carnalidad del pueblo de Israel, que a mí me dejó cautiva esa pregunta porque dije, eh, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué Elohim da algo para probar? Y muchas veces así es en nuestra vida. Nos da algo para ver si estamos listos para el siguiente paso. Dios los alimentó con el maná, pero para ellos no fue suficiente. Ellos deseaban con vehemencia comer carne. No se dice en un pasaje que ellos, cuando cayeron las codornices, así eh, empezaron a morir cuando ellos los tenían todavía en la boca. Esa, ese desespero, ¿no? Por, por, por la carnalidad. Ahora sí vamos al versículo 7, mi amado Rosalino, volviendo a Primera de Corintios. ¿Sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Uh-huh. Entonces, eh, aquí, como decía mi amada Patti, la idolatría. ¿Cómo cayeron en la idolatría una y otra vez? Eh, ya en el Sinaí, al pie del Sinaí, después de comer y beber, se entregaron a la idolatría y celebraron fiesta en honor del becerro de oro. Eso lo vamos a ver en otra parasha, pero pues bueno, ya conocemos la palabra ya podemos hacer referencia. Y esta parte tenía una especial aplicación con los fieles de Corinto en conexión con el tema de lo sacrificado a los ídolos. Recuerden que la Torah es circular. Entonces en Corinto, pues ahí adoraban a varios de los dioses romanos y entonces había la situación eh, de lo sacrificado a los ídolos y Pablo los exhortaba en este aspecto y cómo ahora el día de hoy lo podemos ver en esta idolatría en nuestro tiempo. Así pasó en el tiempo de nuestros eh, hermanos israelitas en el desierto. Lo vimos, lo estamos viendo en Corinto y lo podemos ver el día de hoy. Versículo 8. Tienes el micrófono cerrado. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Amén. Fíjense, amados hermanos, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio y adulterio, esa es fornicación. En este caso, la fornicación sabemos que tenía que ver con los ídolos también,
Y Pablo aquí está advirtiéndoles contra la fornicación a los fieles de Corinto y alude al episodio de Números 25:1 en la corrompida ciudad de Corinto. Este era un pecado corriente, muy- era así como muy normal. Vamos a, este, al siguiente versículo, al 9, por favor, amado Rosalino. Ni murmuréis, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Amén. Aquí es la provocación, que se refiere en Números 21 con el episodio de las serpientes, ¿recuerdan? Eh, el versículo de Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, también podemos saber ahí la falta de agradecimiento, pero es una provocación tremenda hacia el Eterno. Ay, no me interesa lo que me das. Yo quiero más, quiero algo mejor de lo que me estás dando. Ay, esto es tremendo. Si lo pensamos el día de hoy, ¿cómo estaremos? Ahora sí nos vamos con el 10, amado Rosalino. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Amén. Aquí Pablo menciona en último lugar la murmuración de los israelitas que se quejan, bueno, permanentemente se estaban quejando con Moisés y contra Aarón, eh, y le dicen en Números 14:2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, que en este desierto. Y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yud Heibat. Y porque a lo mejor pues, yo estoy descontenta en mi corazón, pero el problema es el murmurar, el hablarlo. Es que fíjate que. Entonces, Pablo, amados hermanos, habla a los corintios, hombres y mujeres, que cometían una serie de pecados porque tenían ataduras espirituales. Fíjense en esto que es tan tremendo. Los fieles de Corinto también murmuraban contra Pablo y por tanto murmuraban contra el Señor mismo, o sea, también tenían provocación. Se apoyaban en su propia perspicacia y en la sabiduría de otros, o sea, de los romanos. Eran autosuficientes y su corazón no estaba con Elohim. Estaban muy orgullosos de su posición, de la posición que tenían, de sus dones, de sus predicadores. Y además eran inmorales y carnales y querían seguir adorando ídolos. Todo esto, amados hermanos, es muy tremendo. No queremos señalar a los corintios, sino que sea un ejemplo para nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros el día de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que cambiar? Sería bueno que estudiáramos un poquito más esta primera carta a los Corintios, perdón, eh, para analizar nuestra vida. Sin embargo, fíjense cómo también Rab Shaul dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 11 al 13, dice, se las voy a leer en la nueva traducción viviente. Así también ustedes deberían considerarse
muertos al poder del pecado y vivos para Elohim por medio del Mashiach Yeshua. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Elohim, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Elohim. Y fíjense, amados hermanos, esta parte de Romanos 6 es bellísima. Nos mueve a dejar de seguir siendo esclavos del pecado, pero entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Lo primero es mantener la libertad en Yeshua. Fíjense, Pablo en la primera carta de Corintios 7 nos dice en los versículos 22 al 23, y recuerda, ten presente, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ¿cuántos de nosotros éramos esclavos, amigos? Yo era esclavo. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando Yahvé te llamó, ahora eres un esclavo de Mashiach. Elohim pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Esta advertencia está tremenda, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar convencidos de que solo por medio de Yeshua podemos tener libertad. Él es la fuente de la verdad y nos liberó de las consecuencias del pecado que sabemos era una muerte espiritual y nos regaló la vida eterna. Y si no aplicamos su verdad en nuestras vidas, no va a ser fácil mantenernos en libertad, porque estamos en el mundo y fácilmente somos tentados a cada rato, en cada momento, en nuestra casa, viendo, podemos estar viendo una prédica, pero se mete un anuncio y ahí ya está un anzuelo del enemigo. Salimos a la calle, ¿cuántas cosas no vemos? ¿Cuántas cosas no escuchamos que nos quieren atrapar? Y las herramientas que nosotros tenemos son débiles, amados hermanos. Nosotros somos débiles. Y es difícil vivir como Yeshua. Por eso necesitamos las herramientas que Él nos da. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo ficticio, pero como para que nosotros podamos activar nuestra mente. Un varón que asistía a una iglesia durante 12 años se acercó a su pastor y le dijo que tenía problemas con su pasado. Cada vez que él recordaba su pasado, su corazón le dolía por la niñez que tuvo. Él fue un niño que su papá los abandonó y su mamá tuvo que enfrentar la vida sola y sacar a sus hijos adelante. Y esto le provocaba a este varón que cuando recordaba su pasado, pues tenía pensamientos de venganza. Bueno, pues a lo mejor es una historia X que hemos escuchado muchas veces. Puede ser un varón, puede ser una mujer, pero cuando pensamos que es un varón que está, eh, que es un creyente, podríamos pensar que no, él no debería de tener esos problemas. Pero fíjense qué tremendo es esto que les voy a decir. En el nuevo nacimiento,
la persona opta por Yeshua. O sea, uno dice, no, yo ya dejo mi pasado, dejo todo mi dolor y yo voy por Yeshua porque yo sé que Él me va a salvar. Y entonces, pues ya le abre la puerta a Yeshua y, y entonces entra Yeshua a través del Ruach HaKodesh, entra en en nuestra vida y renacemos en espíritu a una vida nueva en el Mashiach. Hacemos nuestra Tevilá en el nombre de Yeshua y hemos pasado de la muerte a la vida, como dice Juan 5:24. Pero, ¿qué creen? Que nuestro espíritu nace de nuevo, pero no siempre nuestra nefesh, no siempre nuestra alma, porque nuestra alma, amados hermanos, recuerden que es donde está nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y nuestra alma ha sido programada por años y años y años en el sistema del mundo. Un ejemplo muy claro que yo siempre, a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a las raíces hebreas fue el hecho de que no darme cuenta de vivir una mentira. O sea, el calendario es una mentira. El calendario que nos dieron es una mentira, es una doble mentira porque ni los meses son los meses que deberían de ser, el nombre de los meses está incorrecto, ya, mentira. Y no es el calendario del Eterno. Los días empiezan al caer el sol en el calendario del Eterno y en cambio empiezan a las 12 de la noche en el calendario gregoriano, etcétera. O sea, eso, cambiar ese pensamiento fue difícil. Bueno, para mí fue difícil como hacer ese cambio. Ahora vamos a más allá de todo esto. Esta es una lucha constante, porque les decía que en nuestra alma están los pensamientos, la voluntad, las emociones. Y cambiar todo ese concepto que ya traíamos anteriormente es complejo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que hagamos nuestro taller de sanidad para sacar toda la basura que traemos, que estamos cargando. Hay una con- constante lucha espiritual en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos enemigos espirituales y que estamos en esta batalla, como les digo, espiritual, la cual tenemos que pelear mientras estemos en este cuerpo. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es la nueva traducción viviente para que tuviéramos aquellos que ya sabemos la traducción de la Reina Valera, otra idea. Entonces, si observamos, amados, no batallamos contra carne y sangre, dice Pablo, por lo que no necesitamos armas carnales, sino necesitamos las armas poderosas de Elohim para esta lucha. Nosotros, fíjense, debemos de usarla como una manera de solución el poder de Dios contra las especulaciones y razonamientos mundanos para derribar las fortalezas eh, que tenemos aquí en nuestra mente. Es que yo razono de una manera humana. Lo que a mí me parece lógico
en la Torah es algo muy diferente. Necesitamos comenzar a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Mashiach. La libertad de todo lo que nos propone el adversario significa vivir en obediencia a Elohim. La verdadera libertad, amados hermanos, no es hacer, decíamos hace rato, bueno, no es hacer lo que queramos, sino hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Decíamos hace rato que somos esclavos o del pecado o de Dios. Entonces, para ser de verdad libres, tenemos que enfocarnos en la obediencia hacia Dios. Y esto nos libera de las consecuencias negativas del pecado y nos permite vivir una vida plena y satisfactoria. Pero bueno, vamos a ser específicos. ¿Qué pasos necesitamos dar para tener la libertad en Yeshua? Primer paso, necesitamos reconocer la necesidad de esa libertad. O sea, yo necesito ser libre en el Mashiach. Ese es el primer paso, el que yo pueda decir, que pueda reconocer, necesito esta libertad. Todos hemos sido pecadores, amados hermanos. Todos seguimos pecando y hemos caído cortos de la gloria de Elohim, pero no quiere decir que vamos a permanecer allí permanentemente. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Elohim es la vida eterna en nuestro Adón Yeshua. Entonces debemos reconocer que necesitamos la libertad que solamente Él puede dar. El siguiente paso para la libertad en Yeshua es creer en Él. ¿Cómo podemos ser libres si no creemos en Él? Elohim, amados hermanos, nos amó, dice la palabra, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es Juan 3:16. O sea, aquí lo importante que nos está señalando este versículo es creer en Yeshua. Él es el único, amados hermanos, que nos lleva a la libertad. Es el único camino a la libertad y a la vida eterna. No podemos llegar a la vida eterna si no es a través de Yeshua. Entonces es estrictamente necesario creer en Él y aceptar su sacrificio en el madero, en la cruz, por nuestros pecados. De otra manera no podemos obtener la libertad. El tercer punto para la libertad en Yeshua es creer en la palabra. Miren, amados, cada uno de nosotros tiene la libertad la posibilidad de creerle a Yeshua. Así como creer en Él y permanecer en su palabra para ser sus discípulos. Esto nos lo explica Pablo en 1 Corintios 10, del 12 al 13, adelantito de lo que nos estaba leyendo nuestro amado Rosalino, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Elohim es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados,
Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Baruch Hashem. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa salida para poder resistir? En la palabra, amados hermanos. Aquí, fíjense, ¿cuántas hojas hay donde podemos encontrar una salida para esa tribulación, para esa tentación que tenemos día a día? A veces momento a momento. Bueno, el cuarto paso para la libertad en Yeshua es, además de reconocer que necesitamos de esta libertad en Yeshua, además de creer en Yeshua y en la palabra, es arrepentirnos de nuestros pecados. El apóstol Yohanan en su primera carta nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos reconocer, amados hermanos, que hemos pecado contra Elohim y pedirle perdón. Muchas veces eh, nos, Él nos redarguye en el momento, su ruaj nos redarguye y ay, a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. Pero cuando tenemos la suficiente humildad de decir, híjole, y me equivoqué, híjole, la regué, ay, otra vez caí en esto. Yo antes era, pues sí, era muy mentirosa. No, como que daba pretextos. O sea, hay una situación y doy un pretexto para no evidenciar mis fallas, ¿no? Y me costaba mucho trabajo. Ya cuando me daba cuenta, oh, otra vez dije una mentira. No, ni tenía que decirla. Y ni siquiera conozco a esta persona y ya dije una mentira. Pero bueno, pues ya le decía yo, perdóname, Señor, perdona. Y entonces, de pronto me doy cuenta que ya no hago eso, porque el Eterno me va fortaleciendo. El arrepentirnos también nos da fortaleza, amados hermanos. O sea, no es fácil tener la humildad de reconocer nuestros pecados, no es fácil, requiere un gran esfuerzo, pero esto nos permite romper con la esclavitud del pecado, ya, ya, no, no más, ya no quiero seguir este camino. Y entonces empezamos a vivir una verdadera libertad. Yo los invito a que todos nos limpiemos, amados hermanos, de todo pecado. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, confesándolo con el Padre y renunciando. Ya no quiero vivir de esta manera. Y el Eterno, amados, yo les garantizo que Él nos escucha y nos perdona y nos ayuda a salir de esto. El quinto paso para la libertad en Yeshua es renunciar a la esclavitud del pecado. O sea, ya acabamos de decir que confesamos nuestros pecados, ¿no? Nos arrepentimos, pero también tenemos que renunciar, porque puedo seguir yo cometiéndolos, pero no, yo tengo que renunciar a esa parte de mi personalidad. En este paso me voy a detener un poquito más. Rav Shaul nos dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con él para que así como Mashiach resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto fue Romanos 6:4. Entonces, es necesario renunciar, amados hermanos, a nuestra vida pasada de pecado y comenzar a vivir en obediencia a Elohim. Esto nos va a permitir experimentar la libertad que Él nos ofrece. Para lograrlo, debemos resistir a
pues al adversario. Yo prefiero ahorita decirle Faraón para no decir su nombre. Faraón. Santiago 4, no, 7 y 8 nos dice, así que humíllense delante de Elohim, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquí, amados hermanos, la palabra cuando nos dice Santiago, humíllense, significa someterse, alinearse bajo otro. Si lo pensamos como la cuestión de la guerra, la palabra se aplica a los soldados que están bajo la autoridad de un comandante. Ellos se humillan. Ahí no hay ay, sí, mi capitán, yo opino. No, no, no hay nada de que opinas. Esto se hace y ya, ¿no? Y el significado literal de resistir es mantenerse en una posición firme en contra del enemigo. Eso es resistir. O sea, me voy a mantener firme en contra del pecado, en contra de lo que me diga Faraón. Eso es, amados hermanos. Estoy firme en la fe de Yeshua y firme en que yo conozco la Torah, yo conozco los mismos y no me voy a mover de aquí. No, no voy a, ni siquiera le voy a dar un milímetro a Faraón. Yo voy a obedecer a Yeshua. Fíjense que en la época de David, ¿recuerdan a Goliat? ¿Alguien recuerda cuánto tiempo estuvo Goliat sembrando pensamientos de derrota al pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo estuvo diciéndoles que eran unos cobardes? Que quién se quería enfrentar con él. Nadie lo recuerda. Fíjense, fueron 40 días. 40 días que estuvo sembrando pensamientos de derrota. Ahí diciéndoles, fracasados, no sirven para nada, son unos cobardes. Así es Faraón. Nos inunda de propaganda en la que nos dice, tú eres débil, tú no vales, nadie te ama, no, no pasa nada si pecas. Dios siempre está enojado contigo, así que es lo mismo que peques a que no a que le obedezcas. Así, así está, mandando sus dardos de fuego y a todos nos pasa lo mismo y a todos nos llegan esos dardos, amados. Y cuando hemos hecho caso de Faraón, nuestra mente se endurece. Así como el recuerdo en el corazón de Faraón, de la que se habla en esta parasha, y en otras más, de que se endureció el corazón de Faraón, así se endurece nuestra mente. ¿Por qué? Porque le hemos hecho caso al adversario de estos pensamientos. Es veneno para nosotros, porque cuando comenzamos a hacer caso, empezamos a rebelarnos contra Dios. No, sí, yo debería de ganar más. Y no me promueven en la oficina, o no me llegan los clientes suficientes, pero es porque Dios no me está apoyando, ya me dejó.
Así llegan los pensamientos, amados. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué a pesar de que estamos en Torah nos llega a pasar esto? Fíjense bien en este concepto, amados hermanos. Después de que el hombre se arrepiente, de que entramos a esa nueva vida, nuestra mente no es liberada por completo de todas las obras del adversario. Y entonces, Faraón puede seguir obrando a través de nuestras mentes si nosotros se lo permitimos. O sea, yo les decía hace rato, fueron tantos años que vivimos en el mundo con las mentiras del mundo, que nos las creímos y entonces desecharlas el día de hoy es complejo. Pero fíjense, Pablo, ¿qué nos dice en Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos estar pendientes, amados hermanos, de qué es lo que pensamos. Yo los invito que inclusive anotemos a lo largo del día qué estoy pensando. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando engaños del adversario, engaños del faraón. Em, con este, Pablo sabía que los romanos ya habían sido salvos, pero que sus mentes aún no habían sido renovadas. Y en el sistema religioso, amados hermanos, todavía se cae mucho en el pecado porque las mentes de los creyentes piensan como antes de recibir a Jesús. Está hablando del sistema religioso. Pero debemos de preguntarnos, ¿cómo estamos en Torah? ¿Cómo está mi mente el día de hoy? No va a venir el milagro de dejar de hacer algún pecado, por pequeño que parezca, si yo no cambio mi manera de pensar. Cualquier tipo de pensamiento sucio entorpece nuestra comunión con el Señor y debilita nuestro amor a Él. Y todos esos pensamientos provienen del adversario. También es cierto que como haga de cuenta que eh, como una ropa que ya se usó mucho, una ropa blanca, se empezó a percudir. Ajá. Y, y entonces hay manchas que son muy difíciles de quitar, pero eso no quiere decir que no se puedan quitar, porque uno podría pensar, bueno, pero es que en el momento que yo me sumergí en las aguas, en el nombre de Yeshua, ya todo salí así blanca como la nieve. Y es verdad en el aspecto cuando nosotros hacemos Yom Kippur, sí quedamos así, pero volvemos a los esquemas antiguos. Algunos dicen que hay quienes dicen que después de 40 días de cambiar nuestros hábitos, es como nos cambia la vida. Ya no volvemos al esquema anterior. Hay otros dicen que 6 meses, pero tenemos que estar pendientes primero que nada de nuestros pensamientos. Necesitamos ver qué es lo que pensamos, porque entonces ahí es cuando nos podemos parar en la brecha y decir, ah, ah, no te voy a permitir más, Faraón, que me domines. Basta ya de la tristeza, basta ya de la depresión, basta ya del enojo, basta ya del rencor, basta ya del pensamiento de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que resistamos, amados hermanos, luchemos armados con la palabra de Elohim, somos más fuertes que Faraón, y entonces cuando nosotros acudimos a la palabra, y entonces la declaro, la hablo en voz alta, y me niego a seguir con ese pensamiento, entonces Faraón huye de nosotros. Así que debemos estar pendientes de estar ejercitando nuestras mentes en el ámbito espiritual, en el ámbito de la Torah. Si nosotros nos ponemos a pensar cosas negativas, de odio, de rencor, eh, cosas sexuales, pues es lo que le estamos inyectando a nuestros pensamientos. Y entonces nos estamos yendo del lado de Faraón. Así que si yo cambio mis pensamientos a cosas más elevadas, ay, si estoy ahí pensando, ay, estoy pensando en cosas sexuales. A ver, ¿de qué se trata la parasha el día de hoy, esta semana? O sea, si hago ese esfuerzo, al principio es bien difícil, bien duro, como esos volantes que no tienen, ¿cómo se le llama? La transmisión automática. Ay, bueno, entonces al principio se hace duro, pero ya después va a ser más fácil. Así que cuidemos nuestros pensamientos. El paso 6, ya terminamos el paso 5, el paso 6 para la libertad en Yeshua nos dice vivir en obediencia a Él. La libertad en el Mashiach no significa que decíamos hace rato que podemos hacer lo que queramos, sino que debemos vivir en obediencia a Elohim. Si nosotros, dice la palabra, ¿no? Que si amamos a Yeshua, debemos de guardar sus mandamientos. Entonces, nosotros debemos buscar diariamente su voluntad y obedecerla. ¿Qué mandamiento qué mandamiento no he hecho? A ver, me voy a buscar mi lista de 613 mandamientos y tratar de obedecer. ¿Qué mandamiento me hace falta el día de hoy? Y confiando en esto, Él nos va a llevar a la plenitud de la libertad. Conforme avanzamos en el cumplimiento de los mandamientos, vamos andando ese camino de libertad, Baruch Hashem. Pero también Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya habíamos hablado un poquito de este versículo, pero dice, someteos a Dios. En este caso, someterse nos habla de disciplinarnos bajo la autoridad de otra persona. En este caso, de Dios. Tengo que rendir mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer lo que nos gusta y no queremos dejar de hacer eso que nos gusta. No queremos dejar de comer pan, no queremos dejar de tomar Coca-Cola, no queremos dejar de ver series de Netflix, por decir algunos ejemplos. Pero sabemos que nos hace daño. Y bueno, podemos comenzar por decir, voy a bajarle, en vez de comerme un pan dulce completo, me voy a comer medio. Y luego al pasar 2, 3 semanas, ya nada más me voy a comer un cuarto. Ay, otras 2, 3 semanas, ya mejor no voy a comprar pan dulce, mejor me voy a comer unas galletas marías. Y un día ya no vamos a necesitar de las harinas refinadas.
Y así puede ser con todo, amados hermanos. Fíjense, tenemos que comprender algo muy importante. Entendamos que si hay algo que al Eterno no le agrada, tenemos que rendirnos y dejarlo de hacer. Ahorita les di un ejemplo burdo, pero ¿cuántas cosas no hay en nuestras vidas que al Eterno no le agradan? Como la shonjara. Qué difícil es quedarnos callados, qué difícil es cerrar la bocota y no ir con el chisme luego, luego con algo. Claro, yo lo hablo por mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos, amados hermanos, por llevar una vida kadosh, apartada. Y esto no quiere decir que dejemos de hablarle a todos los que están a nuestro alrededor, sino al contrario. Tenemos que seguir hablándoles, pero con la diferencia de que nosotros ya no somos iguales. Con la diferencia de que nosotros podemos ser luz para otros. A veces, yo no sé ustedes, pero llegamos a lugares en los que la gente sabe que a nosotros no nos agrada que hablen con groserías. Y a mí me ha pasado que dicen, ah, disculpe, o ay, no debí de haber dicho esto a alguien de más confianza, perdóname, porque dije tal o cual cosa. Porque nosotros ya fuimos luz, ya hablamos de eso con esas personas. Así que tenemos que vivir esas vidas apartadas. Aprendamos, amados, también necesitamos aprender versículos de los cuales asirnos cuando el ataque del adversario llega a nuestra mente. Dice el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Y cómo la guardamos? Aprendiéndola. También, amados, pongamos en duda el pensamiento negativo. Esta es una práctica muy buena porque a veces eh, nos quedamos como, ay, es que le saludé a una persona y no me contestó. Hijo, es que le caí gorda. Ah, qué grosera. No me contestó. La gente aquí es bien mal educada. Así me ha pasado a mí, ¿no? Yo como pienso, les digo, yo como pienso. Pero yo he tenido que detenerme a pensar. Fíjense, en este tiempo de viudez, yo he pasado por muchos pensamientos. ¿De qué? Pensamientos de culpa, es que si lo hubieras cuidado más, tal vez no se hubiera muerto. No, no lo atendiste como debías. No debieron de haber ido a México. O pensamientos de tristeza. Es que, no, es que la vida, yo me estaba acordando de mis primeros pensamientos era, yo veía aquí el lugar y yo decía, este es como un Edén, pero ya es, ya no lo es porque no está ahí. O pensamientos de soledad, es que Dios me dejó aquí sola, ¿no? O me siento tan deprimida porque estoy sola, ¿no? Y yo he tenido que plantearme cada uno de esos pensamientos a la luz de la Torah. O sea, espérate, porque yo llegaba a sentir que yo soy la única que está sola en este mundo. En todo el mundo yo soy la única que está sola. Ay, de veras. Y sí, eres la única que está sola, no. Aquí tengo una vecina al lado que vive sola. Bueno, ahorita ya no vive sola. Cuando yo me enfermé de dengue, ella también se enfermó de dengue, pero ella, claro, es una mujer que me lleva como 20 años más. Y ella sí se estaba muriendo. Ella de plano se quedó sin poderse mover.
Ahora ya le trajeron terapia, sus hijas vienen todos los días a verla, pero mucho tiempo ella sí estaba aquí sola. Era, bueno, igual que yo, estaba sola igual que yo. Entonces yo no era la única. Yo me tuve que plantear esa serie de pensamientos. Pues sí, sí, de veras, que tú eres Dios como para decir cuándo se muere, que si tú lo hubieras cuidado más, si no hubieran ido a México, él no se hubiera muerto. Pues no dice la palabra que Dios tiene con todos nuestros días. O sea, necesitamos enfrentar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Espérate, ¿es cierto este pensamiento? Confrontarlo. Nada más y nada menos el día de ayer fue muy hermoso. Yo estaba dando un testimonio en el tiempo de intercesión de la mañana y el hermano Guillermo Londoño me regaló un versículo. Ay, se me hizo tan hermoso. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ay, este solo versículo ya me derribó varios de mis pensamientos que les acabo de decir. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el ataque a tu mente el día de hoy? Busca tus versículos de escudo y póntelos como el yelmo, el casco de la salvación. Póntelos. No permitas que Faraón te siga atacando, porque Yeshua venció en el madero y venció no a escondidas. Él venció públicamente ahí a la vista de todos. Venció, aquí sí lo voy a decir, a Hasatán, y el creer en esto nos hace libres. Escojamos, amados, no volver a pecar. Y si somos tentados, entonces escojamos vencer la tentación en el nombre de Yeshua. Y voy a cerrar, amados hermanos. Yo les pido si se pueden poner de pie ahí en su lugar. Cualquiera de los argumentos y razonamientos que usa Faraón para alimentar los deseos malignos, eh, puede ser derribado, amados hermanos. Ya, el día de hoy ya no somos esclavos de nuestros razonamientos, de los nuestros. Ya no somos esclavos de las codicias, de los deseos malsanos y de los sentimientos de antes. El día de hoy el Eterno nos viene a decir, ya no seas esclavo de nada, sé solamente esclavo de Yeshua. Dios nos dice, amados, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Amado hermano, amada hermana, para caminar en los caminos de Elohim, tienes que abandonar tus caminos. No hay otro. No hay manera de querer llegar a un punto que el Eterno ya determinó por el camino que yo creo. Ya lo hicimos toda la vida. Yo ya lo intenté. A ver, Necesitamos dejar nuestros pensamientos. silencio. Imagínate que tienes un vaso de leche, pero quieres té.
vaso de leche y mi vaso de té. No tiene sentido que yo quiera vertir sobre el vaso de té la leche. O vacío el vaso de la leche y luego echo el té. O tomo otro vaso diferente y en ese vaso tomo. Lo mismo ocurre con Elohim. No puedes, amado hermano, amada hermana, no puedes tener los pensamientos de Dios. Jamás van a habitar juntos. Porque mis pensamientos, amados hermanos, están enfermos, están equivocados, están contaminados. Yeshua libera a través del conocimiento de la verdad. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron esos judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Amados, aquí había algunos que decían que eran libres, pero eran esclavos. Y lo peor de todo es que toda su vida lo habían sabido, no se habían dado cuenta. ¿No se escucha? ¿Por qué? Así trabaja. Nos crea una mentira de libertad, pero la realidad es distinta. No te entiendo. Amados hermanos, yo quiero que... ¿Eres esclavo? Yeshua hoy quiere hacerte libre. Y es la palabra de Elohim la que te trae el conocimiento de la verdad. Ella te hará libre. Ahí la tienes, amado hermano, amada hermana. Ahí la tienes, escrita en papel. Ahí la tienes en tu celular. Yo te invito a que leas la palabra. Yo te invito a que tomes ese camino que te va a guiar hacia la libertad. Baruch Hashem. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta libertad a la que tú nos traes el día de hoy. Es cierto que llegamos, Padre, con un pensamiento occidental. Llegamos con mentiras enseñadas. Creíamos en una verdad y estábamos equivocados. Pero hoy tú nos has dado tu verdad completa, que es la bendita Torah. Ayúdanos, Padre, a continuar en este camino. Ayúdanos a avanzar, a no creer lo que nos dice el mundo, sino a creer en Yeshua. Permítenos abandonar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra ideología, a desechar lo que aprendimos y a tomar lo tuyo. Llena nuestras mentes de tu bendita Torah, de tu palabra, de tu verdad.
Queremos andar en tu verdad, en tus caminos. Queremos ser verdaderamente libres. Ayúdanos, guíanos, transforma nuestra mente. Ayúdanos a cruzar el mar rojo el día de hoy. Llévanos hasta el otro lado. Permítenos ser libres completamente. Te estamos esperando, Señor Yeshua, pero hoy ayúdanos a ser libres. Sabemos que vamos a vivir ese segundo éxodo, pero en lo que llega ese tiempo, en lo que regresas, Padre, permítenos ser libres en ti. Amén y amén. Baruch Hashem. Vamos a cerrar, mi amada Edith, con la alabanza. ¿Cuál, mi amadita? Una cosa. La que habíamos dicho para el cierre. No te oí. La de Miel San Marcos. Ah, ya, perdón. ¿Con video o solo sonido? Completita. Se me olvidó ponerle el otro. Ay, perdón. Amén, Baruch Hashem. Amén, amén. Ahí va, Mara, por fin. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado.
amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Amén, amén. Somos libres, amados hermanos. Si tú en esta tarde decidiste ser libre, libre completamente de todos esos pensamientos, amados, vas a ser libre ahorita después de la bendición sacerdotal, porque el Eterno eso es lo que Él quiere. Que seamos libres, que vayamos en el camino de su bendita Torah, que sigamos a nuestro Adón Yeshua. Nos quiere completamente libres, quiere una esposa libre de toda atadura, de todo pensamiento engañoso, de toda falsedad. Recuerden, Él quiere una esposa vestida de lino fino, resplandeciente, blanco resplandeciente. Baruch Hashem. Le voy a pedir a mi amado Alfredo si nos podría dar la bendición sacerdotal.
Amén, amén. Para ser libres necesitamos buscarlo al Eterno. Y en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es que para ser libre vamos a buscarlo. Hay que estar constantemente en búsqueda de Él, en oración, en el mismo trabajo, hablar correctamente. Hace rato decías, Mari Carmen, decías que te gustaba que hablaran bien, ¿no? Y la gente se da cuenta de cómo es nuestro caminar, cómo es nuestra forma de hablar. Y se sorprenden, hoy en día se sorprenden mucho, porque hoy en día los jóvenes de este tiempo, para que me vean, su forma de hablar, para nosotros que somos mayores, no nos gusta, no nos agrada. Pero también a ellos les agrada que nosotros no decimos tantas malas palabras. Y como que les agrada porque dicen, ¿y usted por qué no habla así? ¿O por qué? Me decía hace tiempo una persona, le decía a su hijo, ahí en el consultorio, dice, oye, ¿ya te diste cuenta que el doctor no ha dicho ninguna grosería? Y el muchacho se quedaba así como, sí es cierto, bueno, ya voy a hablar mejor. Vamos a vivir la palabra y a expresarla. No es quedarnos con ella y yo soy el que voy a ser salvo, el que me voy con Yeshua, el que, ¿no? Hay que expresarla. Y en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Buscad Amén. primero el reino de Dios, de Elohim y su justicia. Así es. Sí. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, o quieren inclinar su rostro, levantar sus manos y vamos a recibir esa hermosa bendición que el Eterno nos da, porque somos sus hijos y Él quiere bendecirnos. Yevarejeja, Shabbat, Emismereja, Shabbat, Shabbat, Panabeleja, Mijuneja, Yishar, Shabbat, Panabeleja, Beyashem, Leja, Shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé vuelva el rostro hacia ti y te dé de su shalom. Que el espíritu de nuestro Mesías, Yeshua, more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Baruch Hashem. Muchas gracias, mi amado Alfredo. Hemos terminado por este día. Gracias por habernos acompañado. Están aquí por Zoom, los que están allá por Facebook y más tarde por YouTube. Aquí estamos todos los sábados, a las 12 del día, mediodía, y que sigan disfrutando este bendecido Shabbat. Perdón, Mando una- hermano, por mi inexperiencia. Perdón, estoy muy apenada.
Espero ir mejorando. Claro que sí, así va uno empezando poco a poco, poco a poco. Y le agradecemos a Carlita que también estuvo dispuesta a apoyarnos. Y poco a poco vamos a irnos perfeccionando, Baruch Hashem. Amén. Bueno, vamos, hermanos, pues nos despedimos, que sigan teniendo un bendecido Shabbat y que la próxima No. sea de mucha bendición. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amados. No pude abrir mi cámara, por eso no me pudieron ver. No Sí, sé qué tiene mi compu, pero Justo aquí estaba estamos. en eso, Pati. Dije, ay, no vimos a Pati. Shalom, shalom, amados. Shalom. Shalom. Nos vamos en 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. ¡Chao a todos! Chau a todos. Shalom. Shalom.